Julio, ¿qué es lo que te trae a mí? Bueno, en realidad nosotros lo anunciamos ayer y tempranito, pero bueno, contanos vos de qué nos vas a estar hablando. Bueno, yo creo que el tema de la semana, el tema que posiblemente incluso sea el tema del mes, que es la asunción de Donald Trump, que se dio en el día de ayer. Todo lo que implica y significa este nuevo ascenso, una nueva presidencia, la 47 en los Estados Unidos. El segundo mandato, segundo y último claro, mandato. claro, y todo lo que implica, lo que va a implicar para el mundo, para Estados Unidos en sí y para América Latina, que vuelve a estar en la agenda de Estados Unidos, por motivos que ya sabemos. Sí. El caso Milei creo que es el más preponderante de toda la región. Da la impresión, a ver, uno por ahí tiene la oportunidad de charlar con gente que ha viajado, que viaja permanentemente, y la verdad que Milei se ha constituido en un fenómeno, no solo local, sino en América del Norte y en Europa también. Es una de las grandes figuras, la figura emergente de América Latina. Sí, a ver, es un personaje en sí mismo, pero a mí me llamó la atención en el día de ayer las selfies previo al ingreso al Capitolio, después fuera. Y bueno, tiene además entregas de premios, tanto en Estados Unidos como ahora en Europa, que viaja creo que mañana o hoy, a lo mejor está viajando por el Foro Económico de Davos. En Davos Así que bueno, también tiene varias presentaciones y uno lo ve y, claro, miraba la imagen de otros presidentes latinoamericanos o de otros políticos a nivel mundial, incluso algunos alineados ideológicamente, como el caso de Meloni, y la novedad, digamos, el asombro y el fanatismo es con Milei. O sea, como si fuese una estrella de Hollywood, impresionante la cantidad de selfies, que empresarios, militantes de lo que fue la ola ahí MAGA o Trump, han estado de alguna manera, replicando no solamente ahora, sino en otros encuentros que han tenido previo a la campaña, después de haber sido electo, así que es todo un fenómeno a nivel global. Así es, y bueno, ya hemos resaltado tanto ayer como hoy, porque la verdad que ha sido el tema del día en las dos jornadas, esta afinidad ideológica que queda patente entre Donald Trump y Javier Milei. Sí, hay una afinidad en varios puntos, no genérico, digamos, porque se vio en los anuncios, por lo menos a priori, que se fueron mencionando en el día de ayer, algunas matices que quizás Milei no acompañaría. Tema aranceles es uno. Estados Unidos viene con ese tema, pero no por una cuestión de que sea pro impuesto. De hecho, se mencionó que iban a bajar impuestos, iban a bajar gastos. Pero bueno, hay un conflicto económico con China, que viene de data y sobre todo lo había iniciado Trump en 2018 en su pasada gestión, que bueno, se piloteó y lo llevó bastante bien. Y después la posición que tiene uno y otro en el conflicto con Ucrania. Milei es pro Ucrania y obviamente se cree que Donald Trump tiene una afinidad con Vladimir Putin, así que bueno, habrá que ver ahí cómo va a mediar en ese conflicto, que no dio muchos detalles en el día de ayer, pero sí dio a entender que los fondos que Estados Unidos le da a la OTAN ya no se iban a destinar como lo venía haciendo la gestión Biden en lo que es el conflicto en Ucrania y bueno, posiblemente se destinen a otro tipo de conflicto que se están avecinando. Lo que rompería el equilibrio que hay en esta guerra realmente entre Ucrania y Rusia. Totalmente, sí, yo creo que va a buscar la diplomacia. No olvidemos que en la pasada gestión Trump medió en dos conflictos que estaban muy latentes. Uno era en Corea, que llegó a que los dos presidentes de una Corea y otra se encontraran después de más de medio siglo prácticamente, y después el conflicto en Medio Oriente, que lo pudo pilotear bastante bien. No hubo prácticamente lo que vimos, por ejemplo, en Afganistán, en Siria en estos últimos años, mucho menos la oleada de violencia en lo que es Palestina-Israel o Gaza, y bueno, para nada lo que fue la invasión de Rusia a Ucrania. Eso fue notable en la gestión anterior, cuando menos, de Trump, que no generó conflictos bélicos. De hecho, hasta donde recuerdo, fue el único caso de un presidente estadounidense que no hubiera tenido un conflicto bélico generado en su gestión. Y todo lo contrario, fue de alguna manera como un pacifista, voy a poner eso entre comillas porque no el título es grande, muy belicoso en sus discursos,
pero a la hora de ir a la confrontación real no generó guerra. No, y es como una contradicción muy grande, porque a Barack Obama le dieron el premio Nobel de la Paz. En muchas cuestiones entre países hubo conflictos como ninguna otra gestión, casi igual a la de Clinton y Bush. Así que hay toda una movida que Trump enfrentó, que tiene que ver con el movimiento woke, lo que tiene la Agenda 2030, bueno, que obviamente le jugó muy en contra. Incluso creo que la política que llevó adelante de COVID, que yo acompaño obviamente, no le favoreció después en la elección del 2020. Así que lo que venía, yo no hago memoria, en la elección pasada de Trump contra Hillary Clinton, se venía el próximo Hitler, cuando no sé si prácticamente se asustaba mucho la gente, y fue una gestión bastante prolija, no sé si decir exitosa, pero sí prolija, con algunos quizás desaciertos en lo que fue la política de salud en cuanto al COVID, que no la supo manejar y le costó la elección, con todo ese final que hubo en el Capitolio, que fue histórico también, que tomaron histórico. El Congreso americano, así que bueno. Sí. Uno estaba acostumbrado a verlo en países latinoamericanos. Ya para nosotros no hubiera sido, particularmente para Argentina, no hubiera sido extraño. No. ¿Sí? O sea, uno no lo desea, pero sabemos que podría llegar a darse. Pero en Estados Unidos no lo esperábamos bajo ningún concepto. El show de memes en ese momento, con memoria, había fallecido Maradona, más o menos en la misma época. Y había comparativos de la invasión que hubo en la Casa Rosada con la gente trepándose en el Capitolio. O sea, no se podía creer, parecía Latinoamérica, como decía Héctor. Y bueno, quizás ese fue el único chispazo que tuvo Trump sobre el final de casi el último día de su gestión, porque también hubo muchas sospechas de irregularidades en materia electoral. Estados Unidos tiene el sistema electoral más transparente y seguro del mundo, muy parecido al que teníamos nosotros antes de la Constitución del 94, que es a través de colegios electorales. Así que bueno, se demostró que obviamente no hubo fraude, que hubo algunas quizás imprecisiones, pero claramente no le fue bien. Pero sí es cierto que tiene sus particularidades, y se han dado casos de candidatos que fueron los más votados, pero por el sistema de representación no terminaron obteniendo el número de electores. Totalmente. Eso sí ha sucedido en Estados Unidos. Sí, le sucedió a Barack Obama precisamente con McCain. La primera elección que Obama, que le gana a Hillary Clinton en la primaria, digamos, va a enfrentar a McCain, que era un héroe de Vietnam, y bueno, ganó en la general, en lo que es la sumatoria de votos, pero como cada estado da un número de representantes, ahí le desfavoreció. Así que en este caso, en esta última elección, Trump prácticamente se llevó todo, tiene mayoría en las cámaras. Fue distinto a lo que le sucedió a Al Gore con Bush en su momento, y después a Barack Obama con McCain. Sí, ganó varios estados de estos que son los definitorios. ¿Sí? Claro, incluso Florida. Que era había una gran duda, sí, pero la verdad que faltaban horas para tener el resultado final de todos los estados, pero ya era claro el triunfo de Trump. Algo que no se esperaba, ningún analista había proyectado algo tan contundente. No contra Kamala Harris, o sea, quizás contra Biden en el debate se lo vio muy, muy definido Trump. Biden sabemos que lamentablemente con sus problemas de salud no daba para otra gestión, pero lo que fue el pronunciamiento de Kamala Harris, que fue la presidenta prácticamente en funciones, presidenta claro, que ya no podía hacer nada Joe Biden, así que se esperaba o un empate técnico había encuestas incluso de medios a favor del Partido Republicano que la daban ganadora a ella por muy poco. Y bueno, fue contundente el triunfo del pasado noviembre, así que y me llamó la atención esto porque en el día de ayer vimos presente algo que en nuestro país no se vio nunca. Es muy común en Estados Unidos, y habla de la grandeza de lo que son sus instituciones, ver a expresidentes acompañando en la asunción. Incluso la propia Kamala, el propio Bush, el propio Obama, los Clinton. O sea, no estaba Jimmy Carter, porque falleció hace muy poco, tampoco Reagan, pero la altura institucional que tiene Estados Unidos en ese aspecto es admirable. Sí. Bueno, a ver, el otro día en el funeral precisamente de Carter,
el mismo Trump se hizo presente. Sí. A ver, eso también habla de la institucionalidad, el respeto a los expresidentes que pueden haber coincidido o no, pero se respeta la investidura que han tenido, la responsabilidad que pesó sobre sus hombros, y hay un acompañamiento cierto de todo el arco político más allá del partidario. Sí, vos fíjate que Estados Unidos es el único país del mundo que tiene más de 200 años de democracia y republicanismo consecutivos. Desde 1776 a la fecha no tuvo golpe de Estado, ha tenido presidentes que cuestionado, lo que sea, pero siempre nunca se con vía cortó democrática. la democracia. Claro. Algo que no se vio yo no estoy haciendo memoria en ningún país del mundo. Creo que incluso de los que hoy son muy avanzados democráticamente. ¿Sí? La verdad que sí, es un hito histórico. Sí, totalmente. Así que son particularidades y todo. Hace un rato hablamos precisamente de que se abre todo un panorama para la Argentina, para América también, indudablemente. Habrá que ver cómo se va a desarrollar la relación entre Estados Unidos y Venezuela, también, que es el otro país que nos tuvo en vilo, que fue el foco, porque 10 días atrás precisamente renovaba la presidencia Maduro, Nicolás Maduro. Bueno, sí, estuvo Edmundo González en la asunción de Trump, y fíjate lo de Venezuela. Trump va a nombrar, lo aprueba hoy el Senado seguramente, yo voy a poner el nombre de jefe de gabinete, ya se le llama secretario de Estado, a un hombre que es de ascendencia cubana, como es Marcos Rubio, que viene planteando hace tiempo algo que no lo vi en muchos medios analizando como debería, que es la elección que hay en la OEA ahora en el 13 de marzo. Hay una elección en la OEA y se está proponiendo que tenga de alguna manera incursión militar por este tipo de conflictos que vemos: Venezuela, Nicaragua, Cuba, que son los 3 países quizá con gestiones muy autoritarias y casi algunas tiránicas. Así que bueno, yo creo que eso es un gran desafío. Y mencionaste de América Latina, el guiño que se le dio a Milei, porque no estuvo presente Lula da Silva y tampoco se lo dejó viajar a Jair Bolsonaro, que estaba invitado, viajó su hijo, y creo que eso de alguna manera es un guiño para Milei, y bueno, lo que implica América Latina. Tampoco tuvo la presidenta de México, o sea, creo que hoy el hombre, como lo fue en su momento Lula, o también el propio Néstor Kirchner en otros años, cuando se dio acá la Cumbre de las Américas en 2005, era el hombre de América Latina, incluso más que Lula. Creo que hoy Milei tiene protagonismo, la posibilidad de ser, como decías al principio, Héctor, un referente a nivel latinoamericano en cuanto al ejemplo o al camino que quiere Estados Unidos que sigan los distintos países de lo que es Sudamérica y Centroamérica. Sí, un centralismo que de momento se perfila, se está como dibujando, pero que se puede consolidar o no según los resultados electorales de este año. Bueno. Y el resultado económico de este plan, que dista diametralmente del que veníamos teniendo. Bueno, yo creo que el guiño puede ir por ese lado. Milei, además de la asunción de Trump, tuvo una reunión con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario, y claramente lo que necesita es una nueva, vamos a decir, negociar algunos pactos ahí en el medio para levantar el cepo. Creo que es la traba que tiene Milei para las elecciones que tiene ahora en octubre, si hay paso en agosto, porque me parece que ahí está el punto de inflexión, el caballito de batalla para ganar de manera contundente, más allá de que tengas una posición dividida, es el tema del cepo. La economía la está piloteando, ha bajado la inflación, pues tenés superávit que están dentro de todo equilibrado. Sí, pero quedan precisamente estas medidas para que se consolide el modelo y terminen de afluir las famosas inversiones que se están esperando. Inversiones que ya el mismo Macri había anunciado que iban a llegar y que nos quedamos esperándolas. Pero bueno, faltaban estas condiciones en la macroeconomía. Pero sobre todo yo te diría que son las inversiones de adentro. Te aseguro, esto lo hablaba en otras columnas. Yo una vez mencioné un dato que tiró tanto la CAME como en varias consultoras. En nuestro país tenés casi 500.000 de pymes.
Medio millón de pymes. Si cada una de esas pymes diera un puesto de trabajo por año, prácticamente tenés pleno empleo. Uno solo, no, uno por año. Uno por año, o sea, son 4 multiplicados por la cantidad de pymes que hay registradas, tenés prácticamente 2 millones de personas trabajando, que es el número hoy dentro de lo que es la población económicamente activa, de desocupados en búsqueda. Sí. Entonces, un número que acompañaría. Te hablo de pymes, ni grandes empresas ni empresas de afuera. Sí, no hace falta una inversión multimillonaria para generar 100, 200 puestos de trabajo, como suele suceder, porque con las multinacionales sucede eso. Totalmente. Son inversiones monumentales que escapan muchas veces a nuestra imaginación y en realidad se generan, un centenar de y además, a ver, estamos hablando de empresas, se le viene a la cabeza Elon Musk, por ejemplo. Sí. Son empresas que quizás se llegan a instalar en nuestro país, el nivel de personal es escaso, son tan altamente tecnificadas, o sea, son empresas tecnológicas que quizás no tienen una demanda, vamos a decir, de obreros. Pero yo te hablo de las pymes en Argentina. Si vos las desasfixias de alguna manera con el tema impositivo, le das garantías para lo que es el crédito, le das garantía para lo que son la seguridad jurídica que tanto vienen reclamando, impuestos, el país despega en 2, 3, 4 años. Lo económico es muy fácil de manejar. Los problemas de la Argentina ya culturales, institucionales, eso va a llevar mucho tiempo, pero lo económico, que es lo que la gente más está pidiendo en este momento, el bolsillo, que no sé si lamentable pero lo que es, digamos, el termómetro a la hora de votar. Es generalmente medición, es uno de los elementos que más definen. Totalmente. Pocas veces ha habido otras variables que han pesado más. En algún Siempre. caso, la corrupción, inseguridad, pero aun cuando no está en el primer puesto, Totalmente. Está en segundo o tercero. Mira, Héctor, le pasó a Alfonsín, le pasó a Menem, Alfonsín en el 87, le pasó a Menem en el 95 cuando se levantó, le pasó al propio Néstor Kirchner y a la propia Cristina en pleno conflicto del campo. Sí. Le pasó a Macri en el 2017 con Vidal. O sea, cuando la gente ve que la economía se va encaminando, te apoya y se olvida de todo lo otro. Por eso te digo, no sé si está bien o mal, pero prioriza siempre el bolsillo. Yo sé que no es la solución a todos los problemas, pero cuando el bolsillo se encamina, lo demás también. Claro, eso es lo que... Muy bien, bueno, Julio, la verdad que podríamos estar hablando horas, pero bueno, no sé si tenés algo más para acotar hoy, si no, bueno, ya sabes que el estudio Munch de Radio Centro está siempre... Manch, digo yo. Manch, sí, el estudio de Edgardo Manch, como sería realmente su pronunciación. A ver, estamos hablando de un día de gestión, hay que tener en cuenta y seguir con mucha atención posibles conflictos que se pueden venir en vía diplomática hablando. Uno es China, el otro es Panamá y el otro es Groenlandia. No se olviden de esos países. ¿Sí? Groenlandia, hay un deseo de Estados Unidos de comprar, como hizo con Alaska. Sí. Panamá, hay un conflicto porque China tiene ya predominio. Y lo de China, hay muchos analistas que no han mencionado un dato que para mí es crucial. ¿Cuál? Que en el año 2027 inicia el periodo de, vamos a decir, ultimátum a Taiwán para que China tome posesión de esa isla. Es un tema para hablar ese. Sí. 2027-2030. Va a ser justo en el momento en que Trump sea presidente. Y después lo de Ucrania, que yo lo mencioné, es una opinión que, bueno, yo creo que Ucrania culmina dividida en dos. Ucrania occidental y Ucrania oriental, como fue con el caso de Crimea. Pero lo de Groenlandia y lo de China hay que prestarle mucha atención. Bien. Tenemos que plantear entonces otra columna para hablar de esos temas en particular. ¿Sí? Es un tema histórico, sí. Ahí está Japón, Corea. Ojo con ese conflicto ahí en ese costado del mundo. Muy bien.